Gracias, Gustavo. Sean todos bienvenidos a este Instru Webinar, en donde, pues, como ya lo comentó Gustavo, la idea es que nos llevemos una información, pues, a este nuevo Instru Webinar. Tengo el gusto hoy de presentarles a Tiago Moraes. Él es nuestro colega internacional de la empresa Envea Group, de nuestra marca representada para Colombia. Nos va a estar acompañando y nos va a estar llevando a través de todas estas aplicaciones, compartiendo toda su experiencia. Y pues nada, para mí es un gusto, Tiago, presentarte frente ante nuestros clientes, nuestros espectadores, y la idea es que pues disfrutemos todos de la información. Tiago, no sé si quieres decirle algo a la audiencia. Olá a todos de Colômbia, meu nome é Thiago Moraes, é um prazer muito grande compartilhar este novo Webinar com Instrumatic. Já estamos trabalhando em muitos projetos em Colômbia e é possível ver que o potencial produtivo de Colômbia é muito grande e com o apoio de Instrumatic, creio que a indústria colombiana vai chegar ao próximo nível. Entonces, muchas gracias por la parte de Envea y vamos adelante. Un nuevo Instru Webinar y tenemos mucho a compartir para medición de humedades sólidos. Gracias. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir la presentación. Vamos a iniciar. Como les comentaba Gustavo, la idea es que el día de hoy vamos a estar hablando respecto a la medición de humedad en sólidos. Vamos a abordar unos conceptos básicos importantes que en la mayoría de literatura y contexto general a nivel industrial solemos pasar de pronto un poco de largo. La idea es que todos estos conceptos básicos nos van a llevar a entender cómo es que funcionan nuestros instrumentos de medición, y vamos a navegar a través de varias aplicaciones para llevarlos en contexto y para que vean que es una solución real, muy factible, muy sencilla de trabajar. De verdad que es impresionante la sencillez y la fiabilidad con la que un instrumento nos permite hacer esa medición en el proceso. Y al final, los invito a que por favor participen en una pequeña evaluación que va a haber. Esta evaluación nos va a permitir determinar a los tres primeras personas que tengan el mejor puntaje. Van a recibir un premio de parte de Instrumatic, el premio de sorpresa. Entonces, la idea es que nos acompañen hasta el final, que participen en el Kahoot, que va a ser el mecanismo de evaluación. Son 6 preguntitas muy sencillas que van a estar abordadas todas a través de la presentación. Y con eso, pues, se lleven un excelente detalle de parte de nosotros. Les repito, los 3 primeros puestos, los 3 primeros lugares van a ser premiados al final de la charla. Ya después nos pondremos en contacto por interno con cada uno de los ganadores para hacerles llegar el premio, el obsequio. Sin más preámbulos, la invitación que les hago es que a medida que vayan surgiendo las dudas, las inquietudes de los temas que vayamos abordando, las vayamos plasmando en el chat, y nuestro compañero Gustavo nos va a estar consolidando toda esa información, y a lo largo de la presentación vamos a estar haciendo la respuesta de cada una de esas inquietudes. ¿Listo? Bueno, iniciamos con algo muy sencillo, que es cómo se componen o cuáles son las propiedades realmente de los sólidos que nosotros conocemos a nivel industrial, ¿sí? O a nivel de la vida real como tal. Aquí abordamos algunas de las propiedades básicas que componen y que permiten determinar cuál es la característica como tal de un sólido. Entonces encontramos, por ejemplo, que una de las propiedades es la fragilidad, que es, digamos, esa capacidad que tiene un sólido en fragmentarse en varias partes. Entonces, aquí les cito, por ejemplo, una pequeña imagen de, por ejemplo, carbón, ¿sí? Entonces, si cogemos un carbón, él es capaz de fragmentarse en varias,
en varias partes. Esa es una propiedad inherente de los sólidos. Otra, por ejemplo, la ductibilidad, que es la capacidad que tiene un sólido de hacerse hilos a sí mismo. Entonces, pues el ejemplo más claro son los lingotes de oro, que si los fundimos, pues podemos hacer diversas estructuras con su materia como tal. Flexibilidad, pues es simplemente la capacidad que tiene un sólido de doblarse o cambiar su forma a sí misma, ¿cierto? Es muy parecida a la elasticidad, son dos propiedades muy similares y es la que permite determinar la deformación de un sólido en el caso de la elasticidad, pues sin romperse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el caucho podría ser un sólido que entra dentro de esa categoría. La resistencia es la capacidad que tiene un sólido de soportar cargas externas o fuerzas externas. Entonces los ejemplos más claros pues son el acero, el aluminio, el hierro, etcétera, etcétera. Y por último vamos a abordar lo que es el tema de la dureza. Quizás la dureza se encuentra explicada de manera inherente en lo que son los cristales las piedras preciosas y es la capacidad que tienen de ellas de soportar rayaduras o cambios en su materia cuando entran en contacto con otros sólidos. Estas propiedades son bien importantes a la hora de determinar un instrumento de medición. El tema de la abrasión, por ejemplo, es algo que suele estudiarse para no hacerle daño a los instrumentos y tampoco para que los sólidos a medir pues tengan un daño en su estructura molecular. Otra de las propiedades importantes que nosotros tenemos a la hora de abordar la medición en sólidos es el concepto de la densidad. Como nos lo explicaban por allá en la universidad, básicamente pues la densidad es una propiedad inherente de la materia que básicamente establece una relación entre la masa y el volumen, es decir, una cantidad de material en un espacio determinado que es conocido. Todos los materiales sólidos, y pues aquí también se involucran los materiales líquidos, tienen densidades distintas y depende básicamente pues de la estructura y composición que tengan cada uno de ellos. Este concepto es bien importante no solamente en el tema de medición de humedad, sino en la medición de flujo, que pues hago una cuña acá. En próximas ocasiones pues estaremos invitándolos a una charla en donde abordaremos los temas de medición de flujo de sólidos, que es un tema bien interesante también para abordar, pero pues será en otra ocasión. A la hora de la medición industrial, cuando ya nos vamos, pues digamos que a los procesos como tal en planta, hay un concepto derivado de la densidad que es la densidad aparente. Densidad aparente no es más que la misma relación entre volumen, el volumen y la masa, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta el peso que se genera incluyendo los poros y la presencia de aire dentro de esas mezclas de producto. Entonces, quizás el ejemplo más claro para explicar este concepto, pues es el tema de los detergentes. Los detergentes, de acuerdo a la zona en donde estén, en las partes del proceso que estén, van a tener unas variaciones de densidad, es decir, una densidad aparente, ¿sí? Se rigen bajo este concepto. La cantidad de aire o porosidades que tengan va a hacer que este valor de densidad esté determinado dentro de un rango como tal. A grandes rasgos, la humedad es básicamente un fenómeno físico que determina pues la cantidad de moléculas de agua que hay presentes en una sustancia sólida determinada. Y cuando lo abordamos a nivel industrial, es muy importante para determinar o controlar dos factores. Uno que es el tema pues de la calidad del proceso, la calidad del producto terminado y el tema de cómo esa variable me afecta
la automatización de mi proceso. Es decir, qué variables, perdón, qué condiciones yo debo controlar en el proceso para que mi producto sea de calidad y no se afecte pues por temas de la misma calidad del producto final. Entonces, los temas de almacenamiento, de bodegaje de producto final, que lo que menos queremos es que después de haber elaborado un producto, se dañe en el proceso de bodegaje previo a la salida hacia la entrega al consumidor o a los clientes finales. Entonces, todos estos temas de humedad a la hora, sobre todo, de tratar industrias de granos, por ejemplo, que pues son consumibles o es algo que va a tener una demanda alimenticia, pues es importante conservar todos estos parámetros, asegurar todos estos parámetros de calidad para no llegar a generar un, un problema a futuro como tal. Gustavo, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de parte de la audiencia? No, ingeniero, hasta el momento todavía no tenemos preguntas. Invitamos a las personas cuando surja alguna inquietud, pregunta, a través del chat lo pueden realizar. Perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, continuamos. Para entender un poco cómo es que se lleva la medición, ya para ir un poco, poco a poco entrando en materia con respecto a los instrumentos de medición, vamos a tener globalizado dentro del tema de humedad, vamos a tener dos conceptos. Uno, que es el concepto de humedad en base seca. Este es un concepto netamente de investigación en donde pues se establecen es básicamente relaciones entre la masa de agua contenida en una muestra de material seco, ¿cierto? Y como lo pueden ver en la fórmula, pues es simplemente una relación porcentual entre la masa húmeda y la masa seca, ¿cierto? Esta es una escala que no es acotada, es decir, que para ponerles un ejemplo para ilustrarlo, podemos tener en un estudio que la humedad es del 200%, quiere decir que al tener una humedad del 200%, vamos a determinar que esa muestra o ese material que estamos estudiando tiene el doble de masa de agua que de masa seca, ¿sí? Como les digo, es netamente un propósito meramente de investigación. Y aparece el concepto que rige como tal la creación de instrumentos de medición en campo, que es la humedad en base húmeda. Y la medición en base húmeda ya es una escala acotada de 0 a 100% que nos determina la cantidad de masa de agua, ¿cierto? Comparada con comparada pues con respecto a la misma muestra de material sólido seco, ¿cierto? Y ya establece acá una relación como tal que sí me tiene en cuenta pues la masa seca del producto nuevamente, ¿sí? Es decir, que aquí yo ya tengo una relación acotada que me permite determinar cosas como por ejemplo que si tomo una muestra de material, esa muestra de material al hacerle la medición me entrega un valor del 50%, quiere decir que la mitad de esa muestra tomada pues tiene es masa de agua, ¿cierto? Respecto al total de ese 100% de la muestra, ¿sí? Es decir que, como de pronto lo vemos acá en la imagen, esta masa de agua, ¿cierto? Va a ser la mitad de la muestra total que se tome para hacer esa medición. Como les digo, pues esto sí ya nos permite establecer una relación coherente o digamos mucho más lineal para un instrumento de medición. Y una de las aplicaciones que encontramos a nivel industrial es determinar dos cosas puntuales. La primera, la masa de agua ganada o perdida durante el proceso, ¿cierto? Es decir, con qué humedad, con qué cantidad de agua yo inicio el proceso o mi producto inicia el proceso y con qué cantidad de agua termina mi producto, ¿cierto? A lo largo del proceso. Esto es lo que determinamos como el delta de agua ganada o perdida, ¿cierto? El cambio básicamente de humedad
que está establecido básicamente por esta fórmula matemática. Entonces, estas fórmulas rigen como tal las mediciones o lo que ya está dentro de los instrumentos de medición. Esa es una de las cosas que a nivel industrial yo quisiera como usuario determinar. El segundo factor que yo necesito determinar es el contenido de humedad que ganó o perdió esa muestra, ¿cierto? Al final del proceso, que está determinado como tal en esta fórmula. Esta fórmula, por ejemplo, ya me tiene contemplado lo que es la masa húmeda por factores como la humedad inicial, la humedad final y el porcentaje o el delta de agua perdida o ganado en el proceso, ¿cierto? Como les digo, esto no es tanto para revisarlo desde un ámbito netamente matemático, sino que lo revisamos es como tal, como una estructura o una base de cómo es que nuestros instrumentos de medición determinan esos porcentajes de humedad en el proceso. Entonces, digamos que toda esta formulación matemática es la que las termobalanzas, equipos en línea tienen en cuenta para hacer la medición en proceso. Y por último, pues tenemos algunos factores que, como ya les he mencionado, establecen una relación entre lo que es una humedad en base húmeda y una humedad en base seca. Entonces, un comparativo es que simplemente la humedad en base húmeda, por ejemplo, nos permite una escala acotada de 0 a 100%. Nunca vamos a tener una medición de 150% humedad, nunca, siempre va a estar en el rango de 0 a 100% y es la que utilizan los instrumentos de medición para hacer la calibración y medición en proceso. Y la humedad en base seca es, digamos, una escala que se utiliza netamente para propósitos de investigación, que no es tan aplicada como tal al ámbito industrial. Hay otro factor que es importante tener en cuenta a la hora de abordar la medición en sólidos, que es cómo estos se transportan a través de nuestras tuberías o nuestros sistemas en proceso. Quizás los más relevantes o los que más se encuentran en proceso son los transportes neumáticos o lo que conocemos por transporte en fase diluida. Utilizan el aire como medio de transporte para moverse a través de una tubería o un ducto, cual sea su geometría. Normalmente la granulometría que manejan estos productos son bajas, estamos hablando en escalas de milímetros y normalmente estamos encontrando cosas como harinas, cereales, mm, materia inorgánica pues de un tamaño muy pequeño, de material muy fino que cuando se transporta por el aire suele diluirse como se puede apreciar acá en la imagen, que podemos encontrar las distintas partículas casi que separadas una de la otra en el transporte. Y el otro tipo de transporte que en la literatura se conoce como transporte por dunas son los demás sistemas de transporte, o se puede englobar los demás sistemas de transporte, como pueden ser transportadores también, digamos, por ventiladores, no por aire, sino por blower o ventiladores que conocemos, algunas aplicaciones englobadas en lo que es los transportadores tipo tornillo, por ejemplo, cuando estamos hablando dentro de ductos. En sistemas abiertos podemos englobar todo lo que es, por ejemplo, una banda transportadora que pues ya mueve el producto de manera regular con una velocidad constante como tal. Eso a grandes rasgos. En la literatura encontraremos muchos más tipos de transporte, pero a nivel industrial, digamos que podemos hacer como un compendio de todas las aplicaciones dentro de estos dos tipos de transporte. Bien. Ahora, habiendo abordado como tal todo el concepto técnico, matemático de la medición,
vamos a ver un poquito de cómo es que hacen la medición los equipos de humedad o la instrumentación de humedad cuando son equipos de contacto, ¿sí? Los equipos de contacto ofrecen unas mediciones muy confiables y realmente son muy sencillos de hacer un comisionamiento, una puesta en marcha en proceso. De ahí, pues que es una de las variedades que se encuentran a nivel comercial que son más apetecidas, digamos, por el usuario final, porque con su puesta en marcha de manera correcta, pues un instrumento de estos no tendría por qué generar un proceso de mantenimiento a nivel futuro como tal. Uno de los principios que rige la medición de contacto es la medición por microonda. La medición de microonda utiliza simplemente una emisión. Voy a utilizar un poco acá el lápiz, la pluma. La medición por microonda, como les digo, genera una emisión a alta frecuencia, ¿cierto? Genera un espectro electromagnético a alta frecuencia que cuando entra en contacto con el producto, entonces la audiencia va a suponer que el expositor dibuja muy bonito, que tiene unos dibujos muy claros, y vamos a suponer que todo esto es el material que está pasando pues por el proceso, ¿verdad? Entonces, esa emisión de microondas, como lo podemos ver acá, lo que va a hacer es afectar una propiedad física de los materiales sólidos, que es la constante dieléctrica. Entonces, la constante dieléctrica se ve afectada por esa emisión de alta frecuencia, ¿cierto? Y al hacer esa emisión y calcular esa emisión y recepción de esa onda microonda, pues se va a establecer una diferencia. Utilizando la densidad del producto, ¿cierto? O conociendo la densidad del producto, calculando ese diferencial de constante dieléctrica y ese retorno o diferencia de frecuencias, vamos a establecer una relación que nos va a permitir saber la humedad contenida en ese producto o en ese material. Entonces, para esto es importante tener algo muy claro. Entonces, me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Tiago, ¿por qué es importante que el material tenga una correcta posición sobre el sensor cuando estamos hablando de un sensor de microondas? Vale, muchas gracias por toda la clarificación técnica, Edwin. Muy bien, gracias. Aquí tengo el sensor a mi mano y es importante garantizar que el material va a tener siempre la misma cantidad sobre el sensor, que cuando hay cambio de la cantidad de material en proceso, ah, esa es una indicación de también cambio en la densidad de material. Entonces, por ejemplo, si tenemos la misma cantidad de material, pero sin presión, el material va a se dar un poco más separado, va a tener más espacio, ocupar más espacio. Cuando tenemos el material tiene un poco más de presión abajo en la dirección del sensor, la densidad va a cambiar. Entonces, el sensor va a detectar el cambio de la densidad. El ajuste de calibración del sensor, el ajuste del rango de medición, hay que pasar con un control de densidad. Hay que garantizar que la densidad de material va a ser siempre la misma. Entonces, hacemos el ajuste de humedad. Gracias, Tiago. ¿Vale? Dentro de esta conceptualización o este factor que es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de determinar una medición en el proceso, vamos a mostrarles a continuación escenarios de aplicación en donde podríamos tener una medición y cómo esto que nos acaba de comentar Tiago
respecto a que el producto mantenga una cantidad uniforme siempre de material, recobra importancia. Entonces, aquí vamos a encontrar básicamente 5 aplicaciones a nivel industrial en donde podemos hacer una medición de humedad, donde podemos tener una medición fiable como tal. La banda transportadora, muchos sistemas o muchos productos se mueven a través, pues, de estos tipos de correas de transporte. Las mezcladoras de productos sólidos, en donde pues se unen 2 o 3 productos y se mezclan entre ellos para generar de alguna forma un producto terminado. Hay también transportadores de tipo tornillo, en donde pues vamos a tener lo que es básicamente, o el ejemplo más claro es todo lo que es el tema de la industria de construcción y sector minero, que mueven cantidades de producto o material como arcilla, cal, bueno, todo lo que sean minerales suelen moverse mucho en este tipo de transportadores. En industrias de granos hay 2 aplicaciones muy fuertes que son los secadores de granos. Entonces, pues tenemos lo que es de pronto eh, procesos como café, cacao, arroz, maíz, que tienen que pasar por un proceso de secado para entregar un producto terminado, ¿cierto? Y las tolvas de almacenamiento o las tolvas de proceso en granos como tal, que también pues son bastante importantes a la hora de un proceso alimenticio. Entonces vamos a mostrarles ya con algunos casos eh, estas aplicaciones que podemos llegar a tener con el sensor. Tiago, no sé si quieres comentar algo acá al respecto o avanzamos. Ah, sí, vamos a hablar de los puntos de instalación. Ah, las aplicaciones que tenemos para el MSense son típicamente aplicaciones que el cliente ya tiene una medición de humedad, pero con las balanzas, ¿no? El cliente saca amostras a cada 1 hora, cada 30 minutos, ¿no? Entonces, es una medición, un control offline del proceso, ¿no? Con el MSense, en todos los puntos que hay movimiento de material, que se pasa material, que el material va siempre renovando, cambiando el material, siempre en movimiento, ponemos el MSense para medición. Es importante que el material esté siempre en constante movimiento, que entonces vamos a tener más representatividad de proceso, ¿no? Y por la mañana hablé con un cliente de pasta. Edwin habló de la aplicación de secadores para granos, para maíz, para café. Y hablé por la mañana con un cliente de los Emiratos Árabes. Y lá tenemos una aplicación con 3 MSense. El cliente está muy contento con la instalación del MSense sobre una banda transportadora después de un secador. Entonces, un ejemplo ahí de aplicación. Uno de Sí, los factores que podemos llegar a tener en cuenta en procesos de secado de granos es determinar justamente lo que les comentaba, esa cantidad de humedad contenida en el producto final. Sucede en el arroz, sucede en el café, sucede en el cacao, en donde el producto final se debe controlar esa humedad en unos rangos determinados según cada producto. ¿Para qué? Primero, para que el producto no pierda peso. Recordemos que cuando la humedad se elimina o cuando un producto pierde contenido de agua o masa de agua, esta pues automáticamente pierde peso. Es decir, que si un producto sale muy seco, pues va a tener un menor peso, por lo tanto se va a tener que generar una mayor cantidad de producto
una bolsa de producto final, ¿sí? Para controlar ese, ese producto. Entonces, pues esto que va a generar, pues pérdidas de materia prima en el proceso. Y si el producto sale muy húmedo o con mucha cantidad de agua, pues vamos a tener problemas quizás en el almacenaje en temas, pues de pronto de que se daña el producto o pierde sus propiedades de calidad, sabor. De pronto, si estamos hablando de granos, lo cual pues también es grave también para el consumidor. Solo Ingeniero, un corto, Edwin, sobre otra vez del tema dos secadores, né? La aplicación de medición de humedad antes o después del secador también es para control de calidad de material, garantizar la misma cantidad de humedad y también el control de combustibles en los secadores. Entonces, con el control de humedad es posible optimizar el consumo de energía en los secadores. ingenieros, muchas gracias por la información. Quiero comentarles que tenemos una pregunta de parte del ingeniero Pablo Andrés Zambrano. Sería muy bueno, ingeniero Pablo, que nos deje de qué planta y de qué ciudad se está conectando. Él tiene dos preguntas. La primera pregunta es relacionada con el MSense. Si este sensor tiene en cuenta la medición de alta humedad relativa, es decir, en ciudades con alta humedad por encima del 85%. Esa es la primera pregunta. Bueno, Tiago, no sé si quieres comentar algo al respecto. La salida del MSense es solamente la cantidad de humedad en el material. Solamente una salida analógica con información de humedad. Las otras salidas digitales son para alarma, pero la información de humedad del MSense es solamente una información. Y para complementar lo que nos comenta Tiago y complementar la respuesta hacia la pregunta del ingeniero, es que vamos a verlo en diapositivas más adelante, que este equipo toma la referencia para el proceso de calibración y puesta en marcha, toma la referencia del valor determinado por la termobalanza. Es decir, que vamos a trasladar la medición de la termobalanza a la medición en línea en tiempo real. Lo vamos a ver más adelante para de pronto aclarar un poco más este concepto. Gracias, gracias por las respuestas. Tenemos una segunda pregunta del ingeniero Pablo. Él se comunica de Esentia, Cartagena, Colombia. La segunda pregunta es, para sólidos no higroscópicos que únicamente se ven afectados por humedad superficial, ¿esta aplicación funcionaría con el MSense? Habría que validar los rangos de humedad. Entiendo y me corrige Tiago o el ingeniero que cuando se tienen este tipo de materiales, las humedades suelen ser bastante altas, o sea, los porcentajes de humedad. Habría que validarlo. No sé, Tiago, si has tenido algún caso de este tema. Para los rangos más altos de humedad, mejor hablar con don Pablo. Gracias por la pregunta. Tenemos también el MSense WR, né, que vamos a hablar en la presentación. Y tenemos en aplicaciones con rangos más largos, ¿no? Ujú. Entonces, posibilidad, creo que sí. Habría que validarlo, ingeniero Pablo. Ya más adelante, posterior al webinar, lo revisamos con un poco más de detalle, si es posible o no. Excelente, muchas gracias. Sí, son casos específicos que ya se pueden manejar de una manera personalizada, por ejemplo, con el ingeniero Víctor Camargo que está en Instrumatic Cartagena. Tenemos también una pregunta de Inducel. Dice, ¿cómo afecta la humedad relativa en el funcionamiento de los refrigeradores? Bueno,
si vamos a hablar un poco, pues quizás de humedad relativa, que es realmente otro concepto que estamos hablando realmente es la propiedad, pues la cantidad de agua contenida, pero en el ambiente, o moléculas de agua contenida en el ambiente. Posiblemente si lo vamos a aterrizar en el tema de refrigeradores, pues sí va a afectar un poco el funcionamiento o alterar las características, dado que pues podemos llegar, dependiendo de los rangos de humedad y el clima que se tenga, pues temas de condensación, por ejemplo, pero pues digamos que ya es un tema, digamos, diferente, un poco aparte pues de la Sí, medición de sólidos. perfectamente, perfectamente. Solamente pelo tema de condensación. Es muy importante que no tenemos agua libre aquí en la cerca del sensor. Solamente material. Que cuando tiene agua en la fase del sensor, va a llevar el sensor a saturación. Entonces es importante que tengamos solamente material. Condensación tiene que ser evitada. Ujú, exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento. Gracias, Gustavo. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a hablar un poco respecto a la posición de instalación y las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en transportadores de tornillos sin fin. Estas aplicaciones, digamos que están muy dadas en la industria de minerales, en donde pues estamos transportando materiales de extraídos o como tal ya con algún proceso y suelen darse pues digamos en este ámbito de aplicación. Tiago, no sé si quieres comentar algo respecto a la aplicación que vemos ahí en la diapositiva. Solo por el tema de tornillos sin pins, siempre tenemos la pregunta, ah, si las láminas del tornillo van a interferir en el medidor. Y no es un problema. Tenemos la instalación de MCS en muchos tornillos sin fin y sacamos el señal de las láminas sin material y la información de las láminas es, ah, el sensor entiende como un ruido de fondo y sacamos la calibración cuando hacíamos la calibración del punto cero. Entonces, en normal operación, el sensor va a considerar solamente la información de material. Gracias, Tego. Aquí hay algunos ejemplos ya de aplicaciones reales en donde pues vemos, por ejemplo, el sensor instalado de manera pues solidaria, rasante a la tubería o al ducto en donde se tenga el paso del producto, ¿cierto? Es importante pues esto que se ve acá, que la celda de medición primero, pues tenga, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que el material siempre cubra la cara del sensor, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, se pueden hacer este tipo de aditamentos mecánicos en el proceso para que se garantice eso, que siempre la misma cantidad de producto pase por la cara del sensor. Obviamente que a medida que este se va moviendo, y acá pues tener una lectura en campo, en sitio del valor. Pues de pronto la foto no ayuda a ver el valor, pero esta sería una indicación en el punto, en tiempo real. Ingeniero Edwin, tenemos una nueva pregunta del ingeniero Moisés Sanabria de Proenfar. Él nos consulta, nos cuenta, tenemos un sistema de secado de aire con sílica por medio de resistencias. ¿Es aplicable este sensor para medir la humedad del aire caliente? En este caso sería para medir el producto que se está secando. Si es sólido, obviamente, haciendo la aclaración.
para medir la humedad del producto que se esté secando si es sólido. Gracias, ingeniero. Esa era la pregunta que tenía el ingeniero Moisés. Perfecto. Listo. Aquí encontramos otro ejemplo en donde, por ejemplo, se está haciendo el paso de materia prima a través de transportadores tipo tornillo. Digamos que esta es la foto como tal del proceso y acá tenemos el sensor como tal haciendo la medición en línea como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos datos de un proceso. En este caso, pues está haciendo una medición de humedad de óxido de titanio en una línea, un tornillo transportador tipo tornillo sin fin. El rango de medición, es decir, los valores de humedad contenida en ese material sólido estaban entre los 10 y el 30%, ¿cierto? Y pues básicamente control de calidad de ese material, en este caso el óxido de titanio. Otra de las instalaciones o aplicaciones típicas de estos equipos para hacer la medición en línea son las bandas transportadoras. Estas bandas transportadoras mueven todo tipo de materiales orgánicos o inorgánicos y nos permiten hacer como tal una lectura muy fiable en el proceso. Tiago, no sé si quieras acotar algo acá en este punto. No, creo que va bien. Ya. Algunos ejemplos, acá tenemos una medición de humedad del polvo, de gelatina en polvo, ¿cierto? Pues el proceso de creación de la gelatina en polvo. Entonces, pues acá se ve que el producto pues está pasando por una banda pues de un tamaño considerable, de una longitud considerable. Edwin, Señor. sí, en ese punto, Ujú. muy interesante. Esta es una aplicación típica y control secador. Típica. Tenemos el MSense después del secador y ahí podemos hacer el control de calidad de material con la información de humedad y la optimización de los combustibles, ¿eh? Consumo de los combustibles para el secador. Aplicación típica donde solo un sensor de humedad podemos sacar dos beneficios para el cliente. Acá les estoy señalando la posición de instalación del sensor. Como lo menciona Tiago, una de los grandes beneficios que tiene hacer una medición después de un secador, en este caso, pues a la salida de una banda, es hacer ese control de combustibles, porque si estoy controlando el porcentaje directamente de humedad en el sólido que estoy produciendo, pues voy a ahorrar gas, voy a ahorrar agua, voy a ahorrar si estamos trabajando con algún tipo de biomasa o combustible fósil, pues también lo voy a estar ahorrando porque voy a disminuir voy a controlar de una manera más precisa el proceso de combustión de ese horno. Sí, entonces es muy importante este tipo de aplicaciones. Aquí hay otra aplicación en donde pues se tiene medición en industria plástica, industria de minerales, en donde pues el producto está pasando por banda y como se pueden dar cuenta, los aditamentos mecánicos pueden ser totalmente variados dependiendo pues de la posición de instalación del sensor, de las facilidades que tenga el usuario para ponerlo en el proceso. Es decir, que aquí no hay no hay algo que nos restrinja poner un sensor, sino que es casi que el sensor sea o se presta para hacer instalaciones de una forma muy fácil y creativa y que yo sé que pues este tipo de adecuaciones mecánicas son muy fáciles de hacer en el proceso.
Acá les voy a compartir un caso de una aplicación reciente, es una aplicación muy interesante que es la medición de humedad en detergente en polvo, ¿cierto? Como se puede ver acá en esta línea de producción de detergentes, ¿cierto? Y aquí pues vamos a tener básicamente control de calidad del detergente ya previo al empaque del producto como tal. Estamos manejando un rango de medición entre el 1 y el 7%. Normalmente está entre el 2, 3%. Como lo pueden apreciar, pues es una banda transportadora, ¿cierto? Y de una manera muy sencilla, pues se hizo la adecuación en el proceso. Un paral, simplemente un soporte mecánico, pues que mantuviera el sensor en la misma posición y que asegurara que de pronto el producto no fuese a cubrir o a tapar el sensor durante su paso. Ya, es lo único que hay que tener en cuenta. La calibración se hizo pues con la ayuda de una termobalanza. Ya les voy a mostrar cómo es que funciona este proceso de calibración. Y un proceso más que tiene un control de humedad de una manera muy exacta en el proceso. Esto se está reportando al sistema SCADA del cliente. Ingeniero Edwin, tenemos una nueva pregunta del ingeniero Javier y nos consulta en qué punto se debe dejar ubicado el sensor de humedad dentro del material para obtener una buena lectura. Tiago, ¿quieres comentar la pregunta? ¿En qué punto se puede instalarle el sensor? Sí. En el punto que hay control de cantidad de material. El punto que va a depender de la aplicación, pero el punto que vamos a garantizar que va a llegar siempre la misma cantidad de material y ya tenemos. ¿Ya? Que no tenga agua libre. ¿Ya? Acá lo podemos ver acá en el video. Y es que acá, por ejemplo, siempre o sea, siempre está pasando la misma cantidad de producto por el sensor. Entonces, es complementando un poco la respuesta de Tiago. El punto en donde lo vayamos a instalar, en donde aseguremos que el producto siempre primero va a tocar la cara del sensor, en este caso, como se puede ver acá, esta celda de medición. Me disculpan el dibujo. Y que sea siempre la misma cantidad de producto. Esos serían los criterios para determinar la posición de instalación del sensor. Solo sobre la aplicación que ya tenemos, el caso de estudio, es una aplicación perfecta para un ejemplo, que es cuál es el mejor punto para instalación del MSense. Ya tenemos, ¿no? Así es, Diego. Excelente, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Aquí hay otro caso de estudio. En este caso, vamos a ver que el cliente final está midiendo la humedad en el producto, en este caso arena, que está pasando por una banda transportadora y básicamente se está controlando esa cantidad o ese porcentaje de humedad previo a un proceso pues ya de mezcla con otros materiales para generar ya un producto terminado. Entonces, como se pueden dar cuenta, las posiciones de instalación dependen netamente de las facilidades que tengamos en cada proceso y no tienen ninguna dificultad pues a la hora de llevarlas a cabo. Ingeniero Edwin, tenemos otra participación de un tocayo suyo, el ingeniero Edwin Marsiglia. Él nos está haciendo una pregunta que tiene, que yo sé que a todos nos puede servir mucho. ¿Se puede utilizar con material granular, tamaño de grano de 8 a 11 milímetros?
El MCN se puede instalar en una corriente de producto o en un silo estático. Se puede instalar o sea, la primera respuesta es sí, material granular no tendrá problema y se podrá instalar en las dos aplicaciones o en una corriente, llámese una banda transportadora, un transportador tipo slide, tipo tornillo, qué sé yo, o también en una tolva, a la salida de una tolva, como lo vemos acá. Entonces, eh, Tiago, no sé si tienes aquí algo para comentar para tener en cuenta cuando se instala la medición en una tolva de proceso. Las instalaciones en tolvas, es importante garantizar que el material va a estar en movimiento, otra vez, ¿no? Entonces, garantizar que la tolva va a mantener el mismo nivel de material todo el proceso. Nuevamente, cuando a tolva es muy grande y se hace la calibración con la tolva vacía y después que tiene mucho material, el material va a hacer una fuerza abajo y va a cambiar la densidad. Entonces es importante garantizar que las condiciones de calibración, ¿no? Si el material va a estar siempre en el mismo nivel, vão se mantener en el proceso real, ¿no? Complementando un poco el comentario que nos Ingeniero Edwin, pone sí, ahí con la información que va a sumar a la respuesta de Tiago, eh, Héctor Emilio nos hace esta pregunta que va muy relacionada. ¿Necesariamente el producto debe estar en movimiento para que haya una excelente medición? sí, así es. La respuesta es sí. Es importante que el producto se esté moviendo a través del sensor, o sea, que el material fluya o se mueva. Es importante. Uhum. Elvin, mucha gente va a pensar, ¿por qué siempre hay que tener movimiento? El punto es, con la medición continua, es importante conocer el cambio de humedad, ¿no? Si la humedad está constante, si hay cambio. Si en el punto que el sensor va instalado no hay cambio de material, no va a haber cambio en la humedad. Entonces, la medición va a acontecer. Vamos a tener medición sin movimiento, pero el valor de humedad no va a cambiar también. Entonces, en los puntos que hay cambio de material, es posible que tenga cambio de humedad. Entonces, el sensor va a decir, ahora hay cambio de humedad. Si el sensor fue instalado en el punto que no hay cambio de material, cuando tener cambio de humedad, el sensor no va a mirar. Entonces, es importante. Instalación del sensor en los puntos que hay cambio de material. Bueno. Gracias, Teo. Aquí hay un caso adicional, pues, por ejemplo, aquí la medición de astillas de madera previo a un proceso de combustión. Utilizan esta astilla de madera como biomasa para un proceso en una planta de biogás. Entonces acá pues es importante tener esa medición pues para que la calidad de la combustión no se vea afectada, ¿verdad? Y por último, vamos a tener pues los escenarios que ya hemos visto que quizás es el más importante, pues el control de secado en secador, el control de humedad, perdón, en secadores de granos, básicamente, en donde pues vamos a estar controlando o verificando primero la calidad del producto y segundo, como ya lo mencionó Tiago, haciendo ese control de combustibles que se estén usando en ese quemador. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, la medición de humedad en línea en una secadora, después de la secadora de granos de café, ¿cierto? En el proceso en el deslizador después o a la salida después del secador, ¿cierto?
donde podemos ver que tenemos pues unos rangos bien interesantes que suelen ser bajos de 3.5 a 5% de humedad para este producto. Aquí algunos ejemplos adicionales, que es la medición en un deslizador, ¿cierto? En donde siempre se garantiza una corriente de producto. Acá se puede apreciar en esta foto que el producto siempre está fluyendo, ¿cierto? Y aquí el sensor va a estar determinando esos cambios. Ahora, ¿cómo vamos a calibrar un sensor? ¿O cuál es, Ingeniero, señor? Edwin, discúlpeme un momento que tenemos 3 preguntas puntuales antes Ok, de que pasemos a la parte de la calibración. ok. Moisés nos consulta cuál es la temperatura máxima que puede trabajar en proceso del MSense. Hay dos versiones. La versión estándar nos permite trabajar hasta 80 grados Celsius y hay una versión extendida WR que puede trabajar hasta 190 grados. Me corriges, Tiago, en Yeah. el dato. Yep. 190 grados Celsius, dependiendo del proceso. Pero estándar, 80 grados Celsius. Perfecto. Y tenemos también otra consulta que nos hizo el ingeniero Javier. Dice, para tolvas de gran tamaño, ¿se requiere de más de un sensor de humedad o se puede usar un sensor de mayor precisión? Erwin, me gustaría responder a la pregunta. Muchas gracias por la Adelante. pregunta, muy interesante. La precisión de medición del sensor no cambia si va a poner más sensores. La precisión no cambia. Que cambia es la representatividad. Quanto más puntos de informaciones, quanto más puntos de información tiene, más referencias vamos a tener. Con más referencias, tenemos una información mucho más real con la situación del proceso. Entonces, solamente pela Gracias, información Tiago. No hay más que... En esa pregunta creo que no hay más tranquilo, por complementar ¿eh? de mi parte. Excelente. Y la última que nos hace Héctor Emilio es si tenemos aplicaciones en bagazo de caña. Sí, tenemos, es posible, tenemos aplicación en bagazo de caña, aplicaciones en astillas de madera, es posible, es posible. Si señores, señoras, tienen aplicación para bagazo de cana, astillas de madera, para granos, polvos, sólidos en general, habla con Instrumatic. Vamos a conocer mejor su aplicación. Perfecto. Edwin, si usted me lo permite, quisiera también complementar la respuesta de Tiago Adelante, Luis. para el ingeniero Héctor que está preguntando sobre el bagazo. Ingeniero Héctor, yo estoy actualmente en la ciudad de Cali, ¿sí? He trabajado con algunos ingenios y estamos en un proceso de negociación precisamente con el MSense en una aplicación de la que usted estaba preguntando, que es el bagazo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo una demostración con uno de los clientes en Ingenio. Usé el sensor MSense en laboratorio con una muestra de bagazo y funcionó perfectamente. Sí, entonces, si usted pues le quería pues complementar la respuesta de Tiago para que tuviera un caso de éxito más cercano a usted. Entonces, le dejo pues como un dato interesante, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por el aporte. Efectivamente, ahí podemos hacer una medición sin problema. La invitación es que, pues, al finalizar el webinar, pues, nos deje la inquietud y, pues, con la persona que esté a cargo de su atención, dimensionemos ya de manera puntual el proceso, pero sí se puede hacer. Bueno.
Y ya por último, ya para cerrar esta charla, les voy a comentar un poquito de cómo es que se calibra este tipo de sensores microondas, en este caso el MSense 2, MSense 3 en el proceso. Es muy sencillo, consta básicamente de 3 pasos. Lo primero es instalar el equipo mecánicamente en el punto en donde se quiera tomar la medición y tomar una muestra de ese material. El segundo paso es llevar esa muestra de material a nuestra termobalanza, que en este caso es el equipo con el que hoy en día se está tomando esa muestra o se está determinando ese valor de humedad, ¿cierto? Y el tercer paso es que durante el tiempo en el que nuestra termobalanza está determinando ese valor de humedad, nuestro equipo va a estar registrando datos del proceso. Una vez termina el proceso de la termobalanza, es decir, que la termobalanza nos determina ese valor de humedad, lo que hacemos es simplemente una curva de calibración en donde calibramos de 2 a 5 puntos, dependiendo de lo que se quiera, la precisión a la que se quiera llegar, a la resolución de medida que se quiera llegar. Simplemente se hace una curva de calibración y se establece el valor de humedad de la termobalanza, ¿cierto? A la curva o el valor de medición que nos dio este proceso. Tiago, no sé si quieres complementar algo aquí a esta pequeña explicación. Solamente sobre el tema de calibración, mucha gente pregunta, ¿hay que hacer el punto cero de calibración, ¿no? O punto sin material? Y tenemos como estándar hacer sin puntos de calibración cero, cero humedad, solamente para sacar el ruido de fondo del proceso. ¿Ya? Gracias, Tiago. Es importante tener en cuenta eso, pues si lo vamos a revisar o a tener en contexto con otro tipo de instrumentación, es tener en cuenta justamente este ruido de fondo, las condiciones iniciales del proceso, para que cuando el proceso esté en línea no vaya a haber un valor irregular en la medida. Y ya, es lo único que tenemos que hacer en un proceso de calibración de nuestra solución con MSense, que es un sensor tipo microonda. Hemos estado hablando en la presentación pues de nuestra solución de medición por microondas y vamos a comentarles ya por último de qué consta ese sistema, cuáles son las partes que deberíamos considerar en nuestro proceso a la hora de involucrar una medición en el proceso. Lo primero y lo más obvio, pues digamos que es el elemento sensor, ¿cierto? Que va a estar en contacto con nuestro producto de medición. El socket de montaje, que como se pueden dar cuenta, pues es un mecanizado muy fácil de realizar. Nosotros pues estamos en la capacidad de suministrarlo dentro del alcance de la oferta y si no, pues también se puede adecuar con los expertos mecánicos o el área mecánica según la industria. Es simplemente un adaptador que se solda a la tubería, que lo hemos visto a lo largo de las aplicaciones, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta los transmisores, es decir, el elemento que me va a convertir esa señal ya a una señal estándar de proceso, una señal 420, una señal Modbus. Estos transmisores pues tienen también la capacidad de llevar esa información por Modbus. La programación pues se hace por USB en un software gratuito, no tiene ningún costo. Y vamos a tener dos posibilidades. Una, pues que son transmisores tipo montaje Real-DIN para montar en un tablero. Y el otro es que si queremos la visualización en línea, pues vamos a tener este tipo de transmisores en campo, que no solamente nos van a llevar las señales hacia una SCADA, sino que también nos van a hacer la medición en el punto de instalación. Y si por algún motivo la distancia que tenemos entre el sensor y el transmisor es superior a 300 metros, vamos a utilizar estas cajas que las denominamos C1 o C3 Box,
que son simplemente cajas de paso que nos permiten controlar este tema de la impedancia entre cables o llevar esta señal en largas distancias para que no tengamos ninguna interferencia en la lectura, pues por tema de cableado, básicamente. Tiago, no sé si quieres comentar algo acá. Oh, creo que está, va bien. Gracias. Perfecto. Listo. Bueno, Gustavo, no sé si ya hay preguntas. Creo que esto es el tema que teníamos para compartirles el día de hoy. Antes de